Hace 8 días hicimos la introducción a este libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hablamos de la importancia, pues, de este libro, de esa mirada tan poco convencional que tiene en medio de los libros bíblicos, porque es un libro escrito desde una mirada histórica. Y es un libro que marca una transición muy importante. Sí, es un libro que está ubicado después de los 4 evangelios. Y entonces, pues fundamentalmente los 4 evangelios son libros que se concentran en las enseñanzas y obras de Jesús en su ministerio terrenal. Hechos marca una transición. ¿Por qué? Porque Hechos marca la transición hacia una parte de la obra que ya no recae sobre Jesús, sino sobre la iglesia. Es decir, la obra de Jesús se encuentra concluida y al mismo tiempo se encuentra inconclusa. Cuando hablamos de la obra de Jesús desde el punto de vista de la redención, sabemos que esa es una obra totalmente consumada. Es una obra a la que no hay que añadirle nada, porque la obra de Jesús en el sacrificio en la cruz es completa, es perfecta, no requiere que nada se le agregue, y entonces ahí hay una redención consumada. Pero esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de que podemos ser justificados a través de esa obra de Jesús, pues generan otra parte de la obra, y es la proclamación de esa buena nueva, la evangelización. Y en ese asunto de la proclamación, pues la obra no ha concluido. Jesús solamente la comenzó, porque Jesús comenzó la proclamación de la verdad a sus discípulos, a los apóstoles, a sus más allegados. Pero resulta que esa buena nueva tiene que extenderse y llegar a todo el mundo, y entonces ahí hay una obra por hacer. Y ese cambio de la obra que hace Jesús a la obra que ahora recae sobre la iglesia, sobre los apóstoles, marca una transición. Y precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos habla de esa transición. Pasamos de esa obra de Jesús a una responsabilidad que recae ahora sobre los apóstoles. El proclamar el arrepentimiento, el anunciar las buenas nuevas, el anunciar lo que hizo Jesús a las naciones, ahora recae sobre los apóstoles en primera instancia y sobre la iglesia en un punto más general. Por eso es que a esta era que arranca con Hechos de los Apóstoles le llamamos la era eclesial, la era en que la iglesia es la encargada de llevar las buenas nuevas, ¿sí? Entonces comienza esa era. Hechos de los Apóstoles nos habla de el inicio de esa era, la era eclesial. Ahora, el inicio de Hechos de los Apóstoles es muy interesante, porque precisamente nos da claridades al respecto de lo que se necesita para esa obra eclesial, para esa era eclesial. Y entonces, desde el punto de vista humano, pues los apóstoles no estaban listos para esa tarea. Vean que hay una tarea que ahora recae sobre los hombros de los apóstoles, y resulta que ellos no estaban listos. ¿Y por qué digo que no estaban listos? Pues resulta que si uno lee los evangelios, que es lo que hay detrás, pues encuentra unos hombres que no comprendían la verdad del evangelio, encuentra unos hombres que tenían una fe débil, encuentra unos hombres que no actuaron bien ante el arresto y la crucifixión de Jesús, encuentra uno a un Pedro que había negado a Jesús, encuentra uno a unos apóstoles, con excepción de Juan, todos los demás habían huido en el momento del arresto de Jesús, aunque Jesús les había anunciado su muerte y su resurrección, ellos no lo entendieron, estaban muertos de miedo. Cuando Jesús se les apareció después de resucitar, los encontró escondidos, con las puertas cerradas, muertos de miedo de lo que les podría ocurrir, muertos de miedo de los judíos y de las autoridades romanas. Y entonces encuentra uno unos hombres que carecían de entendimiento de la verdad, y fuera de eso carecían de
ese poder espiritual para enfrentar eso que se les venía, porque eso que se les venía era complejo, o es complejo. Y entonces, desde el punto de vista humano, haciendo un recuento general de lo que uno alcanza a ver en aquellos sujetos, pues pareciera que no están listos para esa tarea. Es por eso que el inicio de Hechos de los Apóstoles recalca eso. Recalca que para que arranque la era eclesial y para que esa obra recaiga sobre ellos, pues tienen que recibir recursos especiales. Tienen que recibir poder de lo alto. Y entonces, este inicio de Hechos de los Apóstoles nos habla de que Jesús, antes de ascender, ese es el hecho específico que marca el cambio de era. Jesús en su ministerio terrenal, él es el que está a cargo del asunto, pero cuando Jesús asciende al Padre y vuelve a su gloria, ahí son los apóstoles los que entonces quedan a cargo de esa tarea, y lo último que hace Jesús antes de ascender es precisamente fortalecer a los apóstoles, es anunciar la venida del Espíritu Santo y es anunciarles que recibirían todos los recursos necesarios para que pudieran encarar esa obra de la mejor manera. Este inicio de Hechos habla de eso. Hoy vamos a concentrarnos entonces en los primeros 11 versículos del primer capítulo de Hechos y vamos a darnos cuenta cómo efectivamente aquí Lucas, que es el escritor de Hechos, como lo hablamos hace 8 días, nos deja claro que para comenzar esa tarea de la iglesia, que es la continuación de la obra de Jesús, pues los discípulos necesitaban recursos y esos recursos son los mismos recursos que necesitamos nosotros como iglesia para seguir llevando a cabo esa misma obra. Y estos 11 versículos nos dan claridad después al respecto de cuáles son esos recursos específicos. Voy a leer entonces el texto y comenzamos a conversarlo para que lo entendamos de la mejor manera. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como ven, entonces, este texto, que es el inicio de Hechos, comienza haciendo referencia a lo que Jesús hizo. Recuerden que hace 8 días
en la introducción al libro, hablamos de que este libro lo escribió Lucas y se lo escribió a Teófilo. Teófilo, aunque no sabemos exactamente quién es, recuerden que al parecer es un funcionario con un cargo alto, porque cuando Lucas introduce su evangelio le dice excelentísimo Teófilo. Y al parecer Lucas tiene todo el interés de que Teófilo entienda la verdad, conozca las cosas tal y como pasaron, y entonces en ese sentido le escribe un primer tratado que es el Evangelio de Lucas, donde habla de toda la obra de Jesús, sus enseñanzas y sus milagros, y ahora comienza un segundo tratado. Entonces comienza diciendo: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahí es importante comenzar dándonos cuenta que cuando hablamos de la era eclesial, hay unos recursos que tienen que ver con, claro, todo nos lo da Dios, ¿sí? Todos los recursos necesarios vienen de Dios, pero hay unos recursos que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con unas capacidades humanas que ya Dios nos dio, pero que las tenemos que poner en práctica. Y entonces cuando aquí comienza Lucas a introducirle el libro a Teófilo, vean que les dice, es que Jesús ya había dado enseñanzas. En mi primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Todo lo que hizo desde que comenzó su vida terrenal y más especialmente desde que comenzó su ministerio terrenal. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue recibido arriba. Desde su ministerio, desde el inicio de su ministerio hasta la ascensión de Jesús, Jesús ahí hizo la obra de redención, enseñó cosas, hizo cosas. Y entonces ahí lo que hizo fue, pues, revelar la verdad y dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ya sabemos entonces que ese primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Y ya sabemos que los evangelios se refieren a lo que Jesús hizo y enseñó. Y vean que habla precisamente de dos cosas que hizo Jesús o dos cosas que contiene el Evangelio: hechos y palabras. Jesús dijo cosas, Jesús enseñó, Jesús dijo parábolas, Jesús dio sermones, pero también hizo cosas, también hizo milagros, también su manera de actuar nos enseña cosas, nos instruye. También verlo constantemente en el lugar de oración nos enseña cosas, nos instruye. Entonces, finalmente, es como si Lucas aquí le estuviera dando la introducción a Teófilo al respecto de este libro, diciéndole, es que esto que viene ahora tiene todo que ver con lo que pasó antes, porque es que durante esa obra no solamente se consumó la redención, sino que durante todo ese tiempo Jesús les estuvo enseñando cosas a los apóstoles, los estaba instruyendo. ¿Por qué? Porque arranca la era eclesial y quienes van a llevar el mensaje, en este caso los apóstoles, quienes van a llevar la verdad cristiana a otros, pues tienen que saber cuál es el mensaje, tienen que comprender claramente el contenido de la verdad cristiana. Y es tan importante que Jesús los preparara para eso que venía, y es tan importante que ellos comprendieran adecuadamente la verdad cristiana, que nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al capítulo 2 de este libro, que todo lo que los apóstoles enseñaban es lo que se llama la doctrina de los apóstoles. El cristianismo está fundado en la doctrina de los apóstoles, que claramente es la doctrina que les enseñó Jesús. Jesús les dio unas enseñanzas, los instruyó, pero a partir de ahí fueron los apóstoles los que empezaron a fundar iglesias, los que enseñaban en esas iglesias, y entonces era muy importante que ellos no distorsionaran la verdad, que ellos tuvieran las cosas claras, porque precisamente de ahí sale una doctrina. ¿Qué significa esa doctrina? Significa que hay algunos puntos. Toda la doctrina todos los puntos de la doctrina son importantes, pero sobre todo hay algunos puntos más complejos, algunos puntos
que pueden ser distorsionados, algunos puntos que generan duda, y es necesario que los apóstoles tengan comprensión total de todos los puntos y tengan una comprensión muy clara de esos puntos más complejos para que la doctrina de la iglesia sea una doctrina adecuada y conforme a lo que Jesús quería plantear. Pero no solamente hay un asunto doctrinal que es necesario, no solamente hay una comprensión de la verdad necesaria, sino que es muy importante que ellos tengan una confianza clara en eso que están proclamando. Es que no es suficiente con que yo comprenda racionalmente algo, sino que eso tiene que bajar al corazón y lo tengo que creer. Tengo que creer que efectivamente eso pasó. Es decir, los apóstoles tenían claro que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. Pero resulta que esas enseñanzas Jesús incluso se las había dado antes de la muerte y resurrección. Y tal vez ellos las entendían, tal vez ellos no es que les estuviesen hablando de algo totalmente nuevo cuando pasó. No es que nunca Jesús lo hubiese mencionado, pero resulta que esa verdad no la habían comprendido en términos de que bajaran a su corazón y confiar en ellos. Y, y entonces es interesante que los versículos que vienen a continuación de Lucas sea a quienes también de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Si ustedes ven esos primeros 3 versículos son muy interesantes porque hablan de algo que ya tenían los apóstoles antes de que arrancara la era eclesial. Algo que les había dado Jesús a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, ¿qué hizo él? Les enseñó, les reveló la verdad, les dio doctrina, les dio sermones, les explicaba las parábolas, les dejó claro asuntos del judaísmo que no debían imitar. Les dijo claramente, escuchen a los fariseos, pero no vivan como ellos viven, porque son unos hipócritas. Les dijo claramente, les dio claridades al respecto, por ejemplo, del día de reposo. Les dio claridades al respecto de que el judaísmo estaba malinterpretando algunos asuntos y les enseñó claramente la verdad. Pero además de eso, resulta que no solamente les enseñó, sino que después de morir y resucitar, era importante que él les diera una confianza clara a ellos, les diera la convicción clara de todo aquello que les había enseñado. Y entonces dice Lucas que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Vea que utiliza una palabra muy interesante y es, se presentó con pruebas que no dejan lugar a la duda. Y entonces resulta que los apóstoles no solamente necesitaban tener claro el mensaje, no solamente necesitaban un mensaje correcto, sino que también necesitaban plena convicción para poder proclamarlo a otros. Y entonces los apóstoles tenían que tener plena confianza de que Jesús efectivamente se había resucitado y estaba vivo. Y los apóstoles tenían que tener plena confianza en que Jesús sí cumpliría la promesa de restaurar el reino. Y entonces Jesús, con la finalidad de asegurar que tuviesen esa confianza y esa convicción, se presentó vivo ante ellos durante 40 días y les habló del reino. Les ofreció durante 40 días pruebas indubitables. Si uno revisa los evangelios, encuentra algunas de ellas. Entrar a una habitación cuando las puertas estaban cerradas, les mostró las heridas de su crucifixión, comió y bebió con ellos. ¿Cuál fue el resultado final de todo eso? Pues que los apóstoles estaban convencidos de que Jesús había resucitado físicamente, de que Jesús físicamente había resucitado entre los muertos, de que la tumba efectivamente estaba vacía, porque es que si la tumba no está vacía, pues no hay cristianismo. Y entonces, eso
claro, lo podemos repetir, claro, podemos tener claridades en términos de verdad doctrinal, pero era necesario y es necesario que el que lo proclama tenga la confianza en su corazón de que efectivamente así pasó para que puedan ser testigos convencidos. Y entonces, vean que los discípulos, los apóstoles de Jesús, fueron instruidos a través de las enseñanzas de Jesús y de los hechos, y luego se les dio convicciones a través de las apariciones después de la resurrección. Y eso les dio valentía para encarar esto que se les venía. Y eso les hizo pasar de unos escépticos y temerosos a ser testigos convencidos. Entonces vean que Lucas arranca Hechos de los Apóstoles haciendo mención precisamente de cómo Jesús facultó inicialmente a estos apóstoles para la obra que se les venía, a través de darles claridades doctrinales y a través de darles convencimiento en la obra de redención a través de apariciones. Incluso a través de darles convicción en el reino venidero, porque recuerden que los judíos esperaban que el Mesías viniera y restaurara el reino. Y resulta entonces que era importante para ellos tener claridades de que Jesús efectivamente sí iba a restaurar el reino. Y entonces Lucas aquí dice que durante esos 40 días que se les estuvo apareciendo con pruebas indubitables, Jesús les hablaba. Y el tema de la conversación durante esos 40 días era el reino de Dios. El contenido de la enseñanza de Jesús durante esos 40 días era el reino de Dios. Es decir, les dio un foco, les centró la visión, les dijo que efectivamente ese reino sí es real. No es un asunto que ellos se hayan imaginado, no es que los profetas del Antiguo Testamento hayan dicho mal las profecías, no, se nos dará un Mesías y ese Mesías restaurará el reino de Israel, el reino del Israel espiritual. Y eso pasará, y eso va a pasar. Y entonces, eso tenían que tenerlo totalmente claro los apóstoles, tenían que tener claridades doctrinales al respecto de la redención y al respecto del reino, y tenían que tener convicciones claras al respecto de la resurrección. Eso sí es real, no es solamente un asunto que me estén contando, no es solamente una religión que me tengo que creer porque ha pasado de generación en generación o porque mis padres me eduquen en ella, sino que tengo que tener plena convicción de qué pasó y tengo que tener claridades al respecto de ese reino que será restaurado. Eso es con lo que arranca la era eclesial, es necesario que haya esto. Pero eso uno podría decir que aunque es dado por Dios, tiene que ver con facultades naturales que Dios nos ha dado. Tiene que ver con nuestra comprensión, tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con cómo efectivamente llevamos a cabo procesos cognitivos con esa información que tenemos para saber que efectivamente hay evidencias. Cuando Jesús se les presentó a estos discípulos con pruebas indubitables, lo que les estaba dando era evidencias. Hoy en día tenemos evidencias, hoy en día tenemos acercamientos arqueológicos, tenemos acercamientos históricos que nos permiten entender que todo esto que de lo que hablamos ocurrió y de que todo esto de lo que hablamos efectivamente es un hecho real y no una fábula o un mito que alguien se haya inventado y que nos estén enredando con ello. Entonces, es dado por Dios, pero tiene que ver con nuestras facultades humanas. Hasta ahí, obviamente, falta algo. Y es precisamente de ese algo de lo que va a hablarnos Lucas a continuación. Lucas continúa diciendo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Les habla entonces de ese elemento faltante. Les habla entonces de que no todo lo tienen, no poseen todos los recursos. Ya tienen la enseñanza clara, sí. Tienen pruebas de la resurrección, sí.
Es decir, tienen una enseñanza clara y han logrado tener evidencia que permita que tengan una convicción en su corazón. Pero eso no basta. No basta, pero es importante. Eso es muy importante traerlo a colación porque estamos en la era eclesial. Y en la era eclesial ha habido una especie de antagonismo entre supuestamente la doctrina y el espíritu. Y entonces, al parecer, los que quieren conocer mucho la doctrina, pareciera que están peleados con el espíritu, pero también resulta que hay movimientos que abogan que todo es el espíritu y que no necesitamos ocuparnos de venir a revisar las enseñanzas que ya nos reveló Dios. Si ustedes ven el arranque de la era eclesial, la manera como Lucas, como el Espíritu Santo a través de Lucas, nos presenta el inicio de la era eclesial, pues no deja lugar a esa contienda, lugar a esos antagonismos. Los recursos necesarios para que la iglesia continúe la obra de Jesús están claros. Hay unos recursos, todo viene de Dios y hay unos recursos que tienen que ver con el uso de nuestras facultades para ir y entender esa enseñanza de Dios, recordar esa enseñanza de Jesús y a partir de allí tener evidencias claras para que tengamos convicción de esa obra que hizo Jesús. Y entonces desde ese punto de vista hay que tener claridades doctrinales. Desde ese punto de vista tenemos que conocer la verdad de lo que creemos. A veces ni siquiera nos interesa mucho conocer la verdad de lo que creemos. A veces no nos interesa mucho conocer en qué creemos, de qué se trata nuestra fe. Y eso es importante. Así arranca el libro de Hechos, recordando que Jesús instruyó a través de enseñanzas y hechos y luego dio convicciones, evidencias de que eso era real, pero resulta que eso no es suficiente, eso es necesario, pero no lo es todo, porque hay un elemento faltante. Y entonces, a pesar de que Jesús ya les había dado enseñanzas y les había dado evidencia de la resurrección, ahora les dice, quédense en Jerusalén. Quedarse en Jerusalén es, primero, tal vez ese era el lugar más peligroso para ellos en ese momento, porque cuando se levanta lo que para los judíos era una secta hereje, inicialmente el cristianismo era para los judíos una secta, pero aparte de ser una secta era una herejía. Cuando se levantaban este tipo de cosas, lo primero que se hacía era obviamente matar al cabecilla, eso es lo que pasó con Jesús, pero después de que se mataba al cabecilla, a la cabeza de ese movimiento, pues se tenía que ir a aniquilar a los posibles seguidores más cercanos que pudiesen ocupar esa posición de liderazgo para que efectivamente se desapareciera con ese movimiento. Entonces, claro, los discípulos estaban siendo buscados para ser eliminados. Por eso es que los discípulos se encuentran a puerta cerrada, orando, pero a puerta cerrada, escondidos, con las puertas cerradas de lo que pueda pasar. Es muy probable que si se fueran lejos de Jerusalén, las cosas estuvieran un poco más tranquilas, pero hay un mandato y es quédense en Jerusalén. Y no solamente esto debió haber sido una orden extraña porque era un lugar inseguro, sino porque es muy probable que tras tener el mensaje claro, ya los apóstoles tenían claridad al respecto del mensaje que debían proclamar, y fuera de eso, ya habían recibido manifestación, ya habían recibido evidencia, pues pudieron suponer que estaban listos y que lo que tenían que hacer era ir a proclamar la verdad. Pero resulta que no. Y esa orden de quedarse en Jerusalén ilustra un punto muy importante, porque a través de esa orden de no moverse de ahí, de no ir a proclamar, a través de esa orden de quedarse en Jerusalén, eh, Jesús les está enseñando a sus apóstoles y a nosotros que el conocimiento y la experiencia son inútiles sin el poder apropiado. Podemos conocer mucho, podemos incluso
haber visto muchas cosas, haber percibido muchas cosas, pero si no tenemos el poder necesario para la obra, pues todo eso resulta inútil. El poder de Dios tiene que acompañar a la verdad de Dios. Los apóstoles no solamente necesitaban estar bien preparados, bien enseñados, no solamente tenían que tener clara la doctrina, no solamente tenían que tener convencimiento en términos de las evidencias que recibieron, sino que necesitaban estar facultados divinamente, necesitaban estar facultados con poder de lo alto. Y entonces por eso es que reciben una obra, una orden, un mandato. Tienen que esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y supuestamente esa promesa no se demoraría mucho. Aquí Lucas dice que, que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando uno hace las cuentas de la ascensión de Jesús, se da cuenta que a los 10 días llega el día de Pentecostés. En solo 10 días se cumpliría esa promesa. Así que los apóstoles les tocó esperar 10 días allá encerrados, temerosos, a que llegara la promesa, a que llegara Pentecostés. No es ese, no es este el tema específico de Pentecostés, porque ya vamos a hablar de ello más adelante, pero aprovecho para que empecemos a relacionar un poco cómo efectivamente también el inicio de la era eclesial, el inicio de la iglesia cristiana, está también marcado por una resignificación de las fiestas judías. Y entonces, la fiesta principal de los judíos era la Pascua, y precisamente en la fiesta de Pascua muere Jesús. Por lo tanto, hay una resignificación de la Pascua, y entonces Jesús es nuestra Pascua. Lo que va a pasar ahora, o lo que conmemoraremos ahora el Viernes Santo, precisamente es nuestra Pascua. Es la Pascua en la que se celebra cuando los judíos fueron liberados de Egipto, y entonces se les dio el mandato de sacrificar un cordero, y ese cordero debían comerlo en ciertas condiciones, y con la sangre debían marcar el marco de la puerta, y cuando pasaba el ángel de la muerte pasaría de largo en aquellas casas que tuviesen la marca de la sangre. Y en donde no estuviera la marca de la sangre morirían los primogénitos. Jesús muere en Pascua. Jesús muere en el momento en el que están siendo sacrificados en el templo los corderos pascuales. Y Jesús es nuestra Pascua en el sentido total. Jesús es nuestra Pascua porque precisamente al derramar su sangre nosotros somos marcados con la sangre de Jesús, y es por la marca de la sangre de Jesús que la muerte que debíamos pagar nosotros como precio por nuestro pecado pasa de largo, y ahora somos presentados como justos delante del Padre. Pero no solamente es un tema de la Pascua, sino que resulta que hay otra fiesta en los judíos, y es la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas es la fiesta en la que los judíos se presentan delante de Dios a agradecerle por los primeros frutos. Esa fiesta se celebra 50 días después de la Pascua. Y entonces cuando nosotros hablamos de Pentecostés, claro, nosotros hoy tenemos una redefinición. Eso es una fiesta judía. Para los judíos el Pentecostés no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Para los judíos el Pentecostés es la fiesta de las cosechas, y se llama Pentecostés. Precisamente la raíz pente viene de 50, viene de 5, pentagrama, las 5 líneas, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pentágono, aquel polígono de 5 ángulos. Pentecostés significa 50 días, la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. En el cristianismo se redefine, se resignifica esa fiesta, y ya es la fiesta en la que precisamente se presentan los primeros frutos, así como los judíos llevaban los primeros frutos de la cosecha para darle gracias a Dios.
Allí en Pentecostés se presentan los primeros frutos de la iglesia. El Espíritu Santo viene y da unos frutos que son los apóstoles y los primeros convertidos por el testimonio de esos apóstoles. Eso es lo que ocurriría 10 días después. Todavía no había pasado. Por lo tanto, Jesús sabe que la enseñanza y la convicción que ellos tienen, la instrucción que han recibido es importante, pero son inútiles si no tienen el poder recibir que vendrá de lo alto, si no esperan la promesa del Padre. Y entonces es necesario que esperen en Jerusalén, no se pueden mover, todavía no ha arrancado, vean que aún no arranca la era eclesial, porque la era eclesial precisamente arranca cuando en Pentecostés. La era eclesial arranca cuando los apóstoles están totalmente facultados para poder comenzar la obra de la iglesia. Y la obra de la iglesia no arranca hasta que no se tiene la facultad de Dios a través del poder que viene de lo alto. No importa cuánta claridad doctrinal tengan, no importa cuánta enseñanza hayan recibido, no importa cuánto hayan memorizado discursos enteros de Jesús, repetir esas palabras, así utilicen las mismas palabras, va a ser totalmente inútil si no tienen al Espíritu Santo. Y entonces está la orden de esperar en Jerusalén a que venga la promesa del Padre. Obviamente aquí tenemos un montón de dudas y salen muchas dudas al respecto de cómo así, que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, ya eran creyentes. Pues resulta que los apóstoles sí habían probado la acción del Espíritu Santo. Para ellos ser regenerados, pues necesitaba la acción del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, recuerden cuando Jesús los envía a predicar, les dice, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre el que habla en ustedes, el que habla por ustedes. Entonces, claro, los discípulos ya habían probado la acción del Espíritu Santo. Los discípulos ya habían sido asistidos por el Espíritu Santo ministerialmente. Claro, ya ellos habían sido enviados a predicar, pero habían sido enviados a predicar en el marco del ministerio terrenal de Jesús. Todavía no había comenzado la era de la iglesia en la que la responsabilidad recaería totalmente sobre esos apóstoles y después sobre todos los miembros de la iglesia. Y entonces sí hay una diferencia. El Espíritu Santo los asistía de manera temporal, porque solo a partir de Pentecostés el Espíritu Santo moraría en ellos permanentemente. Solo a partir de Pentecostés el Espíritu Santo los facultaría de forma única para hacer todo lo que se viene. Solo después de Pentecostés el miedo se fue. Solo después de Pentecostés, Pablo, con valentía y con claridades totales y con elocuencia de palabra, se paró y dio el primer discurso cuando la gente estaba murmurando que porque por hablar en lenguas estaban borrachos, dio el primer discurso, el primer sermón de la era cristiana, y en ese día se convirtieron 5,000. Luego fueron encarcelados, y cuando fueron fueron llevados ante los tribunales, la gente se quedaba asombrada porque Pedro y Juan, que eran tipos sin mayor instrucción académicamente hablando, tenían un denuedo y una elocuencia increíble para hablar. No eran estos los pescadores, se quedaban asombrados las personas. Claro, todo eso de lo que ya vamos a hablar a través de estos lunes en los que abordaremos hechos, todo eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso hace 8 días decíamos, el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque solo después de Pentecostés que se inaugura realmente la era eclesial y a partir de ahí es el Espíritu Santo obrando a través de instrumentos humanos. Era necesario que ellos esperaran en Jerusalén, porque como dice Lucas, Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y es necesario esperar ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora, actualmente entonces vale la pena hacer esta claridad, y es el Espíritu Santo actualmente tiene lugar en la conversión.
el bautismo del Espíritu Santo del que habla aquí Lucas actualmente tiene lugar cuando una persona se convierte. Cuando una persona entra al cuerpo de Cristo, si realmente entra, porque es que puede que estemos jugando a ser cristianos, o puede que crea que ha creído y realmente no ha creído, pero cuando una persona entra al cuerpo de Cristo, en ese mismo momento el Espíritu Santo hace morada permanente en el alma de esa persona. El Nuevo Testamento, ya lo hemos dicho muchas veces, específicamente Pablo hace una claridad fuerte cuando dice, no existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Si alguien no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo, no es cristiano. Eso no es un privilegio para algunos creyentes, que en algunos casos se dé de una manera específica y en algunos casos las personas tengan una manifestación específica del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. También hay conversiones totalmente calmas, totalmente tranquilas, sin manifestaciones físicas de ninguna manera, lo cual no quiere decir que haya habido un bautismo distinto o que haya habido ausencia de bautismo del Espíritu Santo, porque solemos entonces relacionar los hechos excepcionales que ocurren, pero que no son necesariamente la regla, los solemos relacionar con la prueba de que efectivamente sí pasó. Pues resulta que el ser bautizados en el Espíritu Santo no es un privilegio especial para algunos creyentes. No es que algunos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y otros no. No es que algunos oraron mucho y entonces por orar mucho recibieron el Espíritu Santo. El mismo, el mismo verbo que utiliza aquí Lucas, serán bautizados, indica que es una actividad totalmente divina. El Espíritu Santo viene al igual que la salvación por gracia, no por un esfuerzo humano. Es más, en ninguna parte de la palabra se nos incita a pedir un bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros devocionalmente nos hemos inventado un poco para, para tener momentos en los que, claro, por cosas de la vida, por las preocupaciones diarias, por la vida misma y todo lo que trae, pues a veces nos dejamos enfriar espiritualmente y vienen las rutinas y entonces para nosotros a veces ir a ciertos retiros o a ciertos encuentros o tener unos momentos especiales de oración en los que sentimos que o clamamos por un bautismo del Espíritu Santo, es como si tuviéramos un avivamiento de eso que ya pasó, pero, pero de ninguna manera en la palabra nos llaman a clamar por un bautismo del Espíritu Santo. En términos del Espíritu Santo, el mandato que nos da la palabra es sean completamente llenos del Espíritu Santo y ya hemos estudiado que ser completamente llenos del Espíritu Santo es déjense controlar totalmente por el Espíritu Santo. Si ustedes son cristianos, ya recibieron el Espíritu Santo. Ustedes ya tienen plenitud del Espíritu Santo morando en ustedes. ¿Cuál es la orden que da la palabra al respecto de qué debemos hacer ahora? La orden es, déjese controlar por el Espíritu Santo. El libro que acabamos de estudiar, Gálatas, termina dándonos claridades al respecto de la realidad de que tenemos también carne, que tenemos también una naturaleza, vestigios o restos de la naturaleza no redimida, y entonces tenemos iras, celos, contiendas, tenemos un montón de asuntos humanos y la enseñanza o el mandato que recibimos ahí es precisamente intente que el Espíritu Santo someta a esa carne en vez de ser sometido y contristado el espíritu porque usted se deja llevar por las obras de la carne. Entonces, es importante hacer esa claridad. En este caso, los discípulos al momento obviamente de creer en Jesús habían recibido temporalmente el Espíritu Santo y ahora lo recibirían de manera permanente, pero a partir de Pentecostés el asunto, el asunto cambia y toda persona cuando cree y efectivamente es injerta en el cuerpo de Cristo y en el Espíritu Santo como
como la prueba, como las arras de nuestra salvación, como la seguridad de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. El Espíritu Santo es la seguridad de que efectivamente hemos sido redimidos y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero Lucas aquí utiliza un término muy interesante. Lucas aquí utiliza el término recibiréis poder, y ahí me estoy adelantando un poco porque quiero concatenar esta parte del Espíritu Santo con el versículo 8. Si ustedes van a la primera parte del versículo 8, dice Lucas, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Vean que utiliza una palabra interesante, poder. ¿Y por qué es interesante esa palabra? Porque resulta que es que si uno va, por ejemplo, a la raíz griega de esa palabra poder, que es dunamis, y empieza a revisar qué palabras en castellano conocemos con esa misma raíz dunamis, muy seguramente la palabra más que viene primero a la mente es la palabra dinamita. Dunamis es la raíz básica de dinamita, algo que es muy poderoso, algo que tiene la capacidad de hacer un efecto muy grande. Y es precisamente como si Lucas estuviese diciendo, es que solo cuando venga el Espíritu Santo los creyentes tendrán dinamita espiritual para usar dones, para usar la enseñanza que les ha sido dada, para dar testimonio, para servir. La presencia, la guía, el poder del Espíritu Santo son esenciales para la obra que iban a emprender los apóstoles. Por eso debían quedarse, porque no basta con tener claridades en términos de enseñanza, no basta con tener un mensaje claro, no basta con tener una verdad clara y no basta con tener convicciones en términos de evidencia, sino que es necesario el poder de Dios. Ahora, ¿para qué son necesarios esos recursos? Vean que ahí, en este momento, es como si ya hubiésemos realmente cerrado esos recursos que nos entrega Dios. Los recursos que entregó Dios fueron la enseñanza de Jesús, fundamental, porque después de ahí viene la doctrina de la iglesia, y la plena evidencia indubitable de su resurrección, más el Espíritu Santo. Todo es necesario. No es que solo el Espíritu Santo es necesario y no debo acercarme a conocer efectivamente cuál es la enseñanza de Jesús, ni esto está sin lo otro, puede estar sin lo otro. Hechos de los Apóstoles, desde el inicio, deja claro, Teófilo, es importante lo que te escribí antes, todo lo que Jesús hizo, enseñó, las obras que hizo, se las enseñó a sus apóstoles, los instruyó, pero les dijo, no se muevan hasta que no venga el poder de lo alto. Ahora, esa instrucción y esa facultad divina que les dio luego con el Espíritu, ¿era para qué? Era precisamente para la obra que venía. Y en esa obra que venía ellos tenían que tener ciertas claridades. Y resulta que el versículo que viene a continuación da como una sensación de dudilla, porque pareciera que los apóstoles no tenían todo tan claro. Pareciera como que Jesús los instruyó y tienen unas verdades muy claras, pero hay un puntico que pareciera que no lo tienen claro, y entonces les toca hacer una pregunta. Antes de que Jesús ascienda al cielo, había dado muchas claridades, pero todavía quedaba un asunto sin resolver. Y entonces los versículos 6 y 7 hablan precisamente de ese bache en la enseñanza, de ese misterio que aún queda. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué esa pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pues recuerden que cuando hablamos del Mesías es muy importante contextualizarnos con la promesa que se le hizo al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel se le hizo una promesa de que se le daría un profeta como Moisés, que para el pueblo de Israel es el gran profeta. Pero luego cuando empezó la era de la monarquía en Israel, los reyes de Israel,
El rey más esplendoroso fue David, y a David se le dio la promesa: se levantará de tu familia, se levantará de entre tu descendencia uno cuyo reino no tendrá fin. Y entonces, claro, se piensa en el reino, se piensa en la restauración del reino. Recuerden que este tiempo en el que estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, el pueblo de Israel está sumido ante el yugo romano. Y entonces ellos precisamente esperan un Mesías político, militar, que restaure el reino. Y entonces los apóstoles también están esperando eso. Cuando Jesús los llama, estaban pescando y Jesús les llama y les dice: dejen esas redes y esos barcos y vengan que yo los haré pescadores de hombres. Ellos estaban esperando la restauración del reino. Ellos consideraban que ese que les estaba llamando era el Mesías que vendría a levantar al pueblo de Israel, a que se quitara de encima ese yugo romano. Y entonces era importante preguntar por el reino. Si ya viniste, si ya nos enseñaste que eres el Hijo de Dios y el Mesías, si ya creemos totalmente que fuiste levantado de los muertos, si ya tuvimos evidencia de que si estás vivo, de que te pudimos tocar, tenemos evidencia de todo lo que nos has mostrado. Pero ¿cuándo es que va a llegar ese reino? Todavía miraban a su alrededor y los romanos estaban en el poder. ¿Cuándo es que va a llegar ese reino? Es una pregunta por el futuro, una pregunta por un tiempo específico. ¿Cuándo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta es una pregunta muy clara en el contexto de la enseñanza del Nuevo Testamento. Incluso a menudo cuando Jesús estaba instruyendo a sus discípulos en el ministerio terrenal, les enseñó proféticamente acerca del futuro. Recuerden, por ejemplo, cuando Jesús les decía a sus discípulos: así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son tropiezo y a los que hacen iniquidad, y serán echados en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino. Vean que la enseñanza de Jesús, si ustedes se leen el Evangelio, van a encontrar en la enseñanza de Jesús algunas enseñanzas sobre el futuro y sobre el reino. Pero aparte de eso, recuerden lo que acabamos de conversar. Cuando Jesús se les presentó durante 40 días con pruebas indubitables, Lucas nos dice que el tema de la conversación era el reino. Se presentó durante 40 días hablándoles sobre el reino. Entonces, no solamente esta pregunta hace parte de las instrucciones, de las enseñanzas que habían recibido, sino también de eso que habían venido conversando durante esas apariciones. ¿Y por qué es tan importante el reino? Pues porque Jesús les acaba de prometer el Espíritu Santo. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, resulta que los profetas del Antiguo Testamento relacionan la venida del reino, el establecimiento del reino, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, claro, como Jesús les acaba de decir, no se muevan de Jerusalén, porque el Padre va a derramar el Espíritu. Lo normal es que según el Antiguo Testamento, la venida del reino está relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo, y entonces es una pregunta que viene directamente. Si ustedes, por ejemplo, revisan el segundo capítulo de Joel, Joel anuncia el día del Señor. Joel anuncia el reino. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas, y comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de su Dios, y nunca jamás serán avergonzados, y conocerán que yo soy su Dios. Hay un anuncio del reino, hay un anuncio del día del Señor. Pero inmediatamente después de ese anuncio dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones,
y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y haré prodigios en el cielo, y se da la promesa del Espíritu Santo. Joel 2:28. Después de anunciar el día del Señor, de inmediato se promete el Espíritu Santo. Pero si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 36 de Ezequiel, van a encontrar la misma dinámica. En el capítulo 36, versículo 24, se anuncia el día del Señor. Se anuncia la restauración de Israel. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré de nuevo y esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de sus inmundicias y los limpiaré de todos los ídolos y les daré un nuevo corazón. Y anuncia el día del Señor. E inmediatamente después de anunciar el día del Señor, Ezequiel 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos. Pondré en ustedes mi espíritu. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento se solía relacionar o se suele relacionar el establecimiento del reino, el día del Señor, la restauración de Israel con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es perfectamente comprensible. Jesús les había hablado del reino. El Antiguo Testamento relaciona el reino con el Espíritu Santo. Jesús les acaba de prometer el Espíritu Santo. Es comprensible que ellos estén entonces preguntándose, ¿y el reino? ¿Y cuándo pues es el restablecimiento del reino? ¿Y cuándo pues es la restauración de Israel? ¿Y cuándo pues es el día del Señor? Y entonces, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta normal. Ellos no conocían ninguna razón para que el reino no se pudiera establecer de inmediato. Ya había llegado el Mesías, ya la espera había acabado. Y resulta que si uno revisa en detalle el Antiguo Testamento, el intervalo entre las dos venidas de Jesús nos enseña explícitamente. Nosotros en el cristianismo entendemos que cuando Jesús viene por primera vez, no viene con juicio, entonces no viene a establecer el reino y no viene a tener un reino terrenal, sino que viene a establecer verdades, a redimirnos, a hacer la obra de la redención y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. La primera venida está marcada por la misericordia y la gracia. Y ahí, después de esa primera venida, empieza la era eclesial, la era en la cual esa verdad, esa buena nueva, esas buenas noticias de la redención por gracia, deben ser esparcidas por todo el mundo y alcanzar hasta el último rincón. Y la era eclesial terminará con la segunda venida de Jesús. Esa segunda venida nos dice la palabra, pues que será una venida con juicio, nos dice la palabra que habrá un reino, el reino terrenal de Jesús. Jesús reinará terrenalmente y esto que esperan los judíos, también lo esperamos los cristianos. Vendrá el Mesías y tendrá un reino terrenal. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, ese intervalo que hay entre las dos venidas del Mesías no es enseñado explícitamente. En el Antiguo Testamento no se nos enseña explícitamente la era eclesial, es decir, la era contenida entre las dos venidas del Mesías y la era en la cual recae sobre la iglesia la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas. Entonces, es comprensible que los discípulos estén desilusionados o los discípulos estén cuestionándose al respecto del establecimiento del reino. Si uno va y revisa lo que estaban conversando los discípulos de Emaús, los discípulos que iban camino a Emaús, encontrará ahí en ese texto que esos discípulos que iban camino a Emaús estaban desilusionados porque Jesús no había redimido a Israel ni había establecido el reino, porque eso es lo que esperaban. Y entonces es comprensible que esperaran que la llegada del reino fuera inminente. El reino que los judíos esperaban, no se nos puede olvidar que es que los apóstoles son judíos, todos son judíos.
Todos los apóstoles son judíos. La iglesia cristiana arranca obviamente en Jerusalén, y los primeros miembros de la iglesia, todos son judíos. De manera pues que es una pregunta clara, pero en ese caso muy seguramente ya que Jesús iba a ascender y que les estaba dando las últimas instrucciones, pues pudieron creer que a pesar de que tuvieron dudas, Jesús iba a aclararlas. Y Jesús los devuelve a la realidad con una respuesta fuerte y directa. A ustedes no les corresponde saber eso. Eso es muy interesante porque resulta que la palabra deja claro que hay algunas cosas que Dios ha revelado y otras que no. Las escrituras, por ejemplo, enseñan muchas cosas acerca del gobierno terrenal de Jesús. Las escrituras dejan claro que efectivamente en la segunda venida va a haber un gobierno, un reino terrenal. Pero las escrituras no dejan claro el momento exacto de su establecimiento. Y a nosotros nos ha encantado hacer cuentas para saber cuándo es. A nosotros nos ha encantado sacar cuentas y entonces cada rato uno encuentra por ahí cuentas que hace alguno, que si uno suma tal guerra con tal otra, y entonces finalmente entonces la venida va a ser en tal año. La palabra deja claramente la enseñanza de que el reino terrenal de Jesús se dará, pero también deja claramente el mensaje de que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, las formas en que se dará, sino que eso es un misterio porque a Dios le ha placido que sea un misterio. No solamente el tiempo, sino las características. Es más, el término tiempo que se utiliza en este texto es kairos. Y kairos no solamente se refiere al asunto temporal, sino también a las características, a las particularidades de épocas, a los sucesos que ocurren. Dios ha determinado todos los aspectos del reino. Y esos aspectos siguen siendo una de las cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. Si uno va y revisa Deuteronomio 29:29, es uno de esos textos que más nos animan a estudiar la palabra, pero también es un texto que deja claridades al respecto de que hay cosas que Dios no ha revelado. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir, es como si nos dijera, tengan claro que hay cosas que son solo de Dios, no ha querido revelarlas, pero las que así ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. A nosotros nos encanta escudriñar en los misterios, pero las cosas que sí ha revelado, las que tenemos contenidas en la palabra, no las apropiamos, no las conocemos. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que ir a ellas y apropiarlas. Pero hay cosas que no han sido reveladas. El tiempo de la venida de Jesús en su segunda venida no ha sido revelado. Lo único que sabemos, porque nos lo dice claramente el Evangelio, es que el reino será establecido en la segunda venida. Pero el tiempo de la segunda venida es secreto. El mismo Jesús deja claro que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32 deja claro que ni los ángeles, ni siquiera el mismo Jesús sabe el tiempo y la hora, el día y la hora, sino solo el Padre. Pero vean que es muy interesante que Jesús aquí no niega, no contradice a los discípulos, les dice a ustedes no les interesa, pero Jesús estaba dándole las últimas instrucciones a sus apóstoles para que comenzaran ellos a proclamar el evangelio. Y hay una pregunta muy clara: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús lo único que les dice: no les corresponde a ustedes saber. Si él no fuera a restaurar el reino, muy seguramente les diría: no han entendido nada.
es que la restauración del reino es solamente espiritual y ya sé, Jesús no contradice eso. Es decir, el hecho de que Jesús no niega la expectativa de los apóstoles es muy significativo, porque muestra que el entendimiento que tenían los apóstoles del reino prometido era correcto. Lo único es que no sabían el tiempo y no tenían por qué saberlo, porque le pertenece al Padre. Eso era un punto crucial de la enseñanza que ellos darían. El reino es real y Jesús restaurará el reino. Lo único es que aquí les dice, no les corresponde a ustedes saber la hora, el día y las sazones. Si uno revisa la doctrina de los apóstoles, si uno revisa la enseñanza de los apóstoles a partir de ahí, encontrará que los apóstoles no se esforzaron mucho en escudriñar en ese misterio. Los apóstoles no se esmeraron mucho en buscar pruebas y en buscar posibles señales de que sí estaba cerca. La enseñanza de los apóstoles es totalmente clara con esta enseñanza de Jesús. Jesús les dijo, a ustedes no les corresponde saber eso. Y cuando uno va al resto del Nuevo Testamento, cada que los apóstoles hablan de la venida del reino de Jesús y del establecimiento del reino, siempre esa enseñanza está basada en lo mismo. No sabemos el tiempo de su venida. Puede ser en cualquier momento. La enseñanza de los apóstoles siempre es la misma. Estén constantemente listos, velen, estén constantemente vigilantes, porque puede llegar en cualquier momento. Puede llegar, como decía Jesús, como ladrón a medianoche. Que si uno supiera cuándo va a llegar, pues se prepararía el dueño de la casa, pero el ladrón no anuncia. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles frente a este asunto es la misma enseñanza que recibieron de Jesús. No sabemos, y entonces la actitud adecuada frente a ello, en vez de estar escudriñando lo que no hemos sido llamados a escudriñar, puede venir en cualquier momento. Hay que estar constantemente listos, constantemente vigilantes. Ahora, ya sí viene el quehacer de los apóstoles. Así como no tienen que ocuparse en lo que no han sido llamados a ocuparse, escudriñando lo que no han sido llamados a escudriñar, sí tienen que ocuparse en algo, y es en la misión que Jesús les da a continuación. La segunda parte del versículo 8 les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la obra de la iglesia. Eso es de lo que se tiene que ocupar la iglesia. Ser testigo de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En vez de estar especulando sobre el reino y sobre el tiempo, debían centrarse en su trabajo, les dice Jesús. ¿Cuál es su trabajo? Ser testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es el que habla de lo que otro ve, de lo que otro hizo o dijo, de lo que otro es. Los testigos son aquellos que ven algo, perciben algo y lo cuentan a otros. Si uno revisa, por ejemplo, a alguien que ve un asesinato, si alguien es testigo de un asesinato, pues lo llaman a testificar. ¿Y qué es lo que dice ese testigo? Pues tiene que testificar acerca de lo que pasó. El testigo lo que tiene que decir es que vio, que escuchó, que sintió, a quién vio, en qué momento. Y entonces un testigo simplemente es alguien que habla sobre lo que otro es, sobre lo que otro hizo, sobre lo que otro dijo. Y normalmente un testigo no está basado en asuntos de me contaron. Los testigos son testigos de primera mano. Es decir, no es que me contaron. Un testigo no llega ante una corte a decir, un amigo me contó que el ladrón salió corriendo, que tal persona cometió el asesinato. Ese no sería el testigo.
El testigo es el que ve. El testigo es el que puede dar fe de lo que ocurrió, porque tiene información de primera mano. Y entonces hay tres aspectos específicos en ese asunto de dar testimonio. Tiene que ver con asuntos que se perciben con los sentidos incluso. Ver, oír, sentir. Si uno revisa, por ejemplo, la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, Juan, que es un testigo, dice precisamente qué es lo que él testifica. Y entonces, por ejemplo, Juan comienza su primera carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso hemos visto y eso es lo que testificamos y les anunciamos. Vean que lo que dice Juan al respecto de dar testimonio es precisamente hablar de algo que se ha experimentado, hablar de algo que he palpado, hablar de algo de lo que tengo información porque me ha tocado, porque ha tenido que ver conmigo. Y entonces un testigo de Jesús es alguien que cuenta la verdad acerca de Jesús. Es un testigo de Jesús es alguien que cuenta lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo por nosotros, la obra de redención. Y ese es el objetivo principal por el que vino el Espíritu Santo. Ese es el objetivo principal de que recibiéramos poder del Espíritu Santo. Ser testigos de Jesús. Y ser testigos de Jesús, pues, implica entonces dar testimonio de Jesús, dar testimonio de lo que Él es, ha hecho en mi vida, de lo que Él es, ha enseñado, porque nos lo dejó registrado en la palabra, etcétera. Hay un término muy interesante que obviamente cobra mucha relevancia en este tiempo en el que estamos estudiando, que es el siglo I. Porque resulta que el término griego para la palabra testigos es el término martures. Y precisamente nosotros a veces cuando hablamos de esos primeros años de la iglesia hablamos de los mártires. Resulta que la palabra mártires significa testigos. Martures, que es la palabra griega, la hemos relacionado directamente con la palabra mártires, y es porque muchos cristianos sellaron su testimonio con propia sangre, es decir, muchos cristianos se tomaron tan en serio esa función de la iglesia de testimoniar, de testificar, que se les decía, si siguen hablando en el nombre de Jesús, si siguen hablando de esa obra, si siguen hablando de ese evangelio, los vamos a matar. Y ellos preferían seguir diciendo, seguir hablando del nombre de Jesús que callarse. Y entonces sellaron su testimonio con propia sangre. Y entonces, testigos llegó a significar mártires. Es la misma palabra. Martures en griego, mártires en castellano. Significa testigo. Es lo mismo. Y precisamente hablo de esto porque esta primera parte de la iglesia, estos primeros 30 años o esa iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, fueron tan efectivos, fueron tan eficaces que llevaron el evangelio hasta todo el mundo conocido, que era el mundo romano, porque precisamente se tomaron el asunto en serio. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si uno revisa Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta a medida que lo estudiemos, se mueve por esas tres secciones de la expansión de la iglesia. Hechos empieza a hablarnos de la expansión o de la marcha del cristianismo desde Jerusalén, y luego nos habla cuando pasa un poquito más allá, la frontera vecina que es Samaria, pero luego nos habla de cómo el evangelio fue llevado hasta la totalidad del mundo romano, Tesalónica, Corinto, Atenas. Nos habla cómo precisamente llega hasta Roma.
Ese es precisamente la historia que nos cuenta Hechos de los Apóstoles. Cómo el evangelio en el que nosotros creemos tiene una marcha desde Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, de testigos que están dando testimonio, de testigos que entienden la obra de la iglesia y se dedican a testimoniar. Ahora, la era eclesial sigue, porque es que resulta que la esfera de ese testimonio es muy extensa. Todo el mundo. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Precisamente entonces esa esfera para testificar es extensa y esa es la misma misión que tiene la iglesia hasta que Jesús venga. La misión de la iglesia aquí, en este primer siglo, es la misma que tenemos hoy. Ser testigos, testimoniar. Los creyentes de hoy tenemos la misma responsabilidad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Según el Evangelio de Mateo, eso fue lo último que les dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa gran comisión es la comisión que recae sobre toda la iglesia. Ser testigos. Es la misión que tiene la iglesia hasta que Jesús venga. Entonces, Lucas hasta acá nos ha dicho, hay unos recursos, un mensaje claro, una evidencia clara de la resurrección y de la obra de la redención, poder de lo alto. Y eso obviamente está direccionado hacia una encomienda, hacia una comisión, hacia una misión que tienen y es ser testigos. En medio de esa enseñanza también nos dijo, hay un pedacito que no les corresponde saber, que es el tiempo de la restauración del reino. Pero todo lo demás en lo que los apóstoles fueron instruidos y en lo que nosotros somos instruidos por el testimonio que nos ha llegado de los apóstoles a través de la palabra, tiene un objetivo claro y es cumplir la obra de la iglesia, testimoniar. Ahora, para terminar, resulta que esa obra que recae sobre los hombros de los apóstoles, pues era importante tener el mensaje claro, obviamente era muy importante tener evidencias, fundamental el Espíritu Santo, pero es una misión grande y entonces pareciera como que Jesús antes de irse les da una motivación particular. Antes de regresar a la gloria, al lado del Padre, Jesús les deja a los apóstoles una experiencia fuerte, como una experiencia dramática que sirve de motivación. Y entonces Lucas termina estos últimos 3 versículos narrando esa experiencia dramática. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, miren que a Lucas le interesa que quede claro que ellos percibieron eso, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Una experiencia dramática, una experiencia que no se borra de la cabeza, de la mente. Antes de regresar a la gloria del Padre, dejó una experiencia fuerte, fue alzado, le recibió una nube y esa nube le ocultó de los ojos. Y entonces allí en el monte de los olivos, que es el monte en el cual se dio la ascensión, ellos se quedaron con los ojos en el cielo mientras él se iba. Y la cosa no quedó ahí, sino que para acabar de ajustar,
hay unos ángeles que son descritos por Lucas como dos varones con vestiduras blancas, y estos les preguntan diciéndoles: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese asunto de varones galileos, pues es claro en tanto que todos los apóstoles eran de Galilea. El único que no era de Galilea era Judas Iscariote, pero ya Judas no estaba con ellos. Todos los demás eran de la región de Galilea. ¿Por qué están mirando al cielo? Y esa pregunta de por qué están mirando al cielo indica un poco más que una simple curiosidad ante eso que acabaron de observar, ante ese milagro que acabaron de ver. Porque la palabra mirando indica contemplar de manera prolongada. No es que simplemente vieron cómo Jesús se fue, sino que se quedaron ahí mirando, se quedaron ahí estáticos viendo eso que se les acababa de ir. Y entonces es como si se hubiesen quedado mirando fijamente como quien está perdiendo algo. Y entonces esa pregunta no es solamente curiosidad frente al milagro, no es solamente una pregunta que tiene la finalidad de que ellos les respondan: es que acabamos de ver un milagro, sino que es una especie de suave reprensión. Es como si les estuvieran diciendo que no estaban perdiendo a Jesús como temían. Y eso lo podemos concluir de lo que viene a continuación. Porque estos varones vestidos de blanco a continuación les dijeron: ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Eso ya había sido profetizado, eso ya había sido anunciado. Si revisamos al profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 4, nos vamos a encontrar que el profeta Zacarías anuncia cómo vendría el Mesías, y anuncia que el Mesías vendría al monte de los olivos. El Mesías regresaría al monte de los olivos. De la misma manera en que lo vieron ir del monte de los olivos, así el Mesías regresará. Ese mismo Jesús que habían visto ascender volvería un día de la misma manera en que lo vieron irse al cielo. Regresará en su cuerpo glorificado. Y obviamente entonces haber visto esto y haber escuchado a estos varones vestidos de blanco, era esa última motivación, ese sacudón fuerte para que ellos tuvieran un poderoso motivo para servirle. El Mesías regresará. Ese es el motivo fundamental para el servicio que ellos iban a llevar a cabo. La verdad de que Cristo iba a regresar es la motivación grande para la obra de la iglesia. Jesús viene, restaurará el reino. No nos corresponde a nosotros saber el día, la hora, el tiempo. Lo único que sabemos es que vendrá y en su segunda venida restaurará el reino, tendrá un reinado terrenal, y que mientras eso pasa, estamos en la era eclesial, el tiempo entre la primera y la segunda venida, y la obra, la tarea, la comisión que Jesús da a la iglesia durante esta era eclesial es ser testigos. Y para ser testigos, entonces, nos ha dado unos recursos. La iglesia tiene que terminar la obra que Jesús comenzó, no en términos de redención, porque la redención está consumada y no hay nada que añadirle, pero sí en términos de proclamación de esa verdad, de la buena nueva de nuestra redención a todos los rincones del mundo. Esa tarea, obviamente, es grande y se nos ha dado recursos. La iglesia ha sido
provista de recursos espirituales para cumplir bien esa tarea. La enseñanza de Jesús, el mensaje de Jesús, la doctrina que nos ha dejado, la doctrina de los apóstoles, la tenemos que apropiar, tenemos que conocerla, tenemos que saber cuál es la verdad de nuestra fe, tenemos que saber en qué creemos. Ese es uno de los recursos que nos dejó Dios para cumplir bien la misión que se nos ha encomendado. Y eso, llevarlo al punto de que nos dé evidencia de lo que creemos. No es un asunto solamente de fábulas, de mitos, de cuentos que tenemos que creer sin que haya congruencia. Obviamente tenemos verdades reveladas que nos permiten no solamente tener claridades doctrinales, sino tener evidencias de aquello en lo que creemos. Pero eso sabemos todos que no es suficiente. Es necesario el Espíritu Santo, también es un recurso que nos ha dejado el Señor en la era eclesial. Todos los que creemos en Jesús y los que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, lo tenemos. Tenemos entonces claridades en términos de enseñanza. Sabemos entonces lo que debemos saber. Hay cosas que no se nos ha dado saber, por ejemplo, el misterio del tiempo de la llegada de Jesús en su segunda venida y el restablecimiento de Israel. No se nos ha dado a saber, pero tenemos unos recursos claros. ¿Para qué? Para una misión concreta. Y esa misión concreta es ser testigos. Depende de cada uno de nosotros apropiarnos de tales recursos y usarlos. Todos tenemos esos recursos. Tenemos cómo apropiar cada uno de esos recursos y todos somos testigos de Jesús. Si ustedes ven, a los cristianos no se les pregunta si quieren o no quieren ser testigos, si quieren o no quieren dar testimonio. Eso simplemente somos y ya. Lo que tiene que importar es cómo lo estamos haciendo y qué tan eficaz es ese testimonio que estamos dando y si sí nos estamos apropiando de manera adecuada de los recursos que Dios nos dejó para que como iglesia nuestro testimonio efectivamente sea eficaz para terminar la obra de Jesús, para llevar a cabo la comisión que Él le encomendó a la iglesia, y es ser testigos para que las buenas nuevas lleguen a todo el mundo.